Jerusalén vuelve a encender las alertas del mundo profético. En pleno 2026, los preparativos relacionados con un futuro tercer templo avanzan y nuevas declaraciones están provocando una fuerte reacción entre creyentes dentro y fuera de Israel. Mientras la atención internacional permanece concentrada en guerras y crisis políticas, en Jerusalén se habla de rituales, objetos sagrados y preparativos que durante siglos parecían imposibles. Para millones de cristianos, estas noticias tienen un significado que va mucho más allá de la religión. La Biblia colocó a Jerusalén en el centro de los acontecimientos finales. Y ahora, una pregunta comienza a crecer. ¿Estamos viendo simples movimientos religiosos o las primeras piezas de una profecía comenzando a ocupar su lugar? Lo que está ocurriendo merece atención, porque si Jerusalén avanza hacia el tercer templo, el reloj profético podría estar marcando una hora decisiva. Dale me gusta, suscríbete al canal y presta mucha atención a lo que viene. Hace apenas unos días, una imagen provocó una onda expansiva entre las comunidades dedicadas al estudio de la profecía bíblica. Un grupo de rabinos prominentes, vestidos con atuendos tradicionales, se congregó frente al Muro de los Lamentos. No estaban allí como visitantes ni como fieles comunes. Se encontraban bajo la sombra del monte del templo, el epicentro de todos los epicentros. Este es el mismo suelo donde el rey Salomón elevó su oración de consagración para el primer templo, cuando la gloria de Dios descendió como una nube. Primera de Reyes 8, 10, 11. Este es también el lugar que el profeta Miqueas contempló en su visión de los últimos días. En los postreros tiempos, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto entre los montes. Se elevará por encima de las colinas y los pueblos acudirán en masa hacia él. Miqueas 4:1. Y hoy, exactamente en este sitio, pronunciaron una declaración capaz de alterar el rumbo de todo. Ha llegado el momento de preparar la reconstrucción del templo. Detente un segundo y dimensiona el peso de este acontecimiento. Un consejo que desapareció hace casi 2000 años acaba de ser restaurado. Para comprender por qué este anuncio tiene una relevancia tan profunda, necesitamos entender la esencia del Sanedrín. En el antiguo Israel, el Sanedrín no era una institución autoproclamada. Fue establecido por mandato directo de Dios a Moisés en el desierto. El Señor le dijo a Moisés: «Reúneme a 70 ancianos de Israel. Tomaré del espíritu que reposa sobre ti y lo pondré sobre ellos. Así compartirán contigo la carga del pueblo». Números 11, 16, 17. Los 70 ancianos, junto con un líder conocido como el Nasí, conformaban el Consejo de 71, la máxima autoridad que gobernaba desde la ley hasta el culto en el templo. Fue precisamente este consejo el que hace 2000 años se opuso al ministerio de Jesucristo. Las Escrituras registran: los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo. Mateo 26:59. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era por los ejércitos romanos, el Sanedrín dejó de existir. Aquello marcó el inicio de lo que muchos consideran el exilio más prolongado en la historia de Israel, cuando el pueblo judío fue esparcido entre las naciones, exactamente como se advirtió en Deuteronomio 28:64. Pero el Dios de Israel es un Dios que honra sus pactos. A través del profeta Amós declaró: «En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y los reedificaré como en tiempos antiguos». Amós 9:11. En las últimas décadas, un grupo de eruditos y rabinos judíos emprendió en silencio un esfuerzo tenaz: la restauración del Sanedrín. Están convencidos de que para reconstruir el tercer templo, primero debe existir una autoridad religiosa legítima con capacidad para designar sacerdotes, identificar la ubicación del altar y supervisar el sistema de ofrendas. De modo que cuando este grupo declara públicamente los preparativos para reconstruir el templo, ya no estamos ante una idea meramente simbólica. Esto es preparación concreta, una disposición legal y religiosa que parece alinearse con absoluta precisión con lo que muchos denominan el reloj profético. Y la pregunta inevitable es: ¿por qué debería importarnos esto? La presencia del Sanedrín en la actualidad es evidencia viva de que Israel está pasando de simplemente existir como nación a funcionar nuevamente bajo el marco religioso del Antiguo Testamento. Para quienes estudian la profecía bíblica, esta es una de las señales más nítidas de que podríamos estar acercándonos al momento sobre el cual el apóstol Pablo advirtió en 2 de Tesalonicenses 2:4 acerca de aquel que se sentará en el templo de Dios. Todo parece estar dispuesto. El consejo ha regresado. La declaración ha sido pronunciada. El escenario para los acontecimientos finales de la historia humana ya no se está preparando. Está completamente montado, y el telón está a punto de levantarse. Para dimensionar la magnitud de lo que se está desplegando hoy en Jerusalén, no podemos contemplarlo como un simple evento político. Debemos observarlo a través del lente de una línea temporal divina, un plan puesto en marcha hace miles de años,
avanzando desde las cenizas y la destrucción hacia una restauración gloriosa. La historia no se mueve en ciclos aleatorios, se mueve como un reloj en cuenta regresiva. Cada etapa del camino de Israel a lo largo de esta línea temporal fue escrita mucho antes de que sucediera. Como un arquitecto que termina el plano antes de colocar la primera piedra, Dios trazó de antemano la ruta de Jerusalén. Todo comenzó con una tragedia catastrófica. Las legiones romanas, bajo el mando de Tito, sitiaron y arrasaron Jerusalén. El segundo templo, el orgullo de la nación judía, fue reducido a cenizas. Esto cumplió exactamente la advertencia que Jesús pronunció cuando contempló la ciudad y lloró. Vendrán días sobre ti en que tus adversarios levantarán un muro de asedio a tu alrededor y te rodearán. No dejarán piedra sobre piedra. Lucas 19:43-44. Israel fue borrado del mapa mundial. El pueblo judío fue empujado hacia lo que se conoció como la diáspora, un exilio de 2000 años, disperso por todas las naciones, tal como fue profetizado en Deuteronomio 28:64. El Señor te esparcirá entre todos los pueblos, de un extremo a otro de la tierra. Durante 2 milenios, Jerusalén se convirtió en una ciudad pisoteada por imperio tras imperio. Pero oculta dentro de esa oscuridad había una frase de importancia crítica que Jesús dejó registrada en Lucas 21:24. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa palabra hasta funciona como un resorte comprimido dentro de la historia misma. Declara que la dominación gentil jamás fue concebida para ser permanente. Era una temporada transitoria, y el reloj profético nunca dejó de avanzar. Entonces, después del horror del Holocausto, cuando el mundo creía que el pueblo judío había sido completamente aniquilado, lo imposible se materializó. El 14 de mayo de 1948, la nación de Israel renació en un solo día. Miles de años antes, el profeta Isaías ya había preguntado con asombro: ¿puede una nación nacer en un día? ¿Puede un pueblo surgir en un instante? Isaías 66:8. Este fue el cumplimiento de la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos. Dios declaró: voy a abrir sus sepulcros y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Ezequiel 37:12. Huesos secos, un pueblo sin patria, sin ejército, sin un idioma unificado, se levantó de nuevo como una nación poderosa. La Guerra de los 6 días se convirtió en otro punto de inflexión profético de enormes proporciones. Por primera vez en casi 2000 años, Jerusalén y el monte del templo volvieron a estar bajo soberanía judía. La imagen de los paracaidistas israelíes derrumbándose en lágrimas frente al muro de los lamentos no fue simplemente la imagen de un triunfo militar. Fue la imagen de un pueblo reencontrándose con su destino. A partir de ese momento el reloj profético dejó de avanzar lentamente. Comenzó a acelerarse. Hoy, Jerusalén domina los titulares del mundo una y otra vez. ¿Por qué una ciudad tan pequeña genera una división global tan descomunal? El profeta Zacarías lo explicó hace mucho tiempo. En aquel día convertiré a Jerusalén en una piedra pesada para todas las naciones. Todos los que intenten cargarla quedarán gravemente heridos. Zacarías 12:3. La secuencia histórica es imposible de ignorar. Comenzando con la destrucción en el año 70, seguida por 2000 años de dispersión, luego el renacimiento de Israel en 1948, la recuperación de Jerusalén en 1967 y ahora los preparativos para la restauración del templo. Cada paso ha encajado en su lugar. Y cuando el Sanedrín declara los preparativos para el tercer templo, están colocando el punto final de una oración que se ha extendido a lo largo de 2 milenios. Ya no estamos simplemente viendo las noticias. Estamos contemplando cómo la profecía se despliega ante nuestros propios ojos. El escenario está listo. Los actores clave se están posicionando. Y la única pregunta que queda es esta: ¿estás preparado para el tiempo en el que estamos viviendo? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Y no olvides apoyarnos dándole me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir juntos en este camino. Bien, continuemos. Cuando la gente observa lo que está sucediendo hoy en Jerusalén, muchos preguntan: ¿es solo un plan en papel? La respuesta es no. Ya no nos encontramos en la fase de debate. Estamos en la fase de ejecución. Cada detalle que las escrituras describen sobre el culto en el templo está saliendo ahora de las páginas de los textos antiguos y convirtiéndose en una realidad palpable, preparándose para lo que podría ser el acontecimiento más estremecedor del siglo. En el corazón de estos esfuerzos se encuentra el Instituto del Templo, ubicado en el centro de la ciudad vieja de Jerusalén. Su misión no es la investigación arqueológica, sino la restauración total. Creen firmemente que el templo no descenderá misteriosamente del cielo un día, sino que es una responsabilidad que la humanidad debe asumir de acuerdo con el mandato divino. Durante más de 30 años, artesanos y académicos han trabajado para recrear más de 70 objetos sagrados necesarios para el servicio del templo. Siguen meticulosamente la instrucción dada en Éxodo 25. Asegúrate de hacerlos conforme al modelo que te fue mostrado en el monte.
La menorá de oro, casi media tonelada de oro puro, ha sido moldeada en el candelabro de 7 brazos que ahora se exhibe públicamente frente al monte del templo, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Cada recipiente de plata y bronce, desde los tazones para las ofrendas de sangre hasta las tenazas usadas para manipular las brasas, ha sido completado según los estándares de la ley de Moisés. Las escrituras exigían que los sacerdotes vistieran ropas sagradas para gloria y hermosura. Éxodo 28:2. El Instituto del Templo ha logrado recrear estas vestiduras utilizando materiales excepcionales: lino fino, lana teñida de azul con tequelet extraído del caracol murex, junto con hilos de púrpura y escarlata. Lo más impresionante de todo es que el pectoral del sumo sacerdote, con sus 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel, ha sido terminado. Los eruditos incluso han preparado el Urim y el Tumim, los misteriosos instrumentos antiguos que alguna vez se utilizaron para consultar la voluntad de Dios. Los instrumentos están listos, pero ¿quién los operará? En los últimos años, el Instituto del Templo ha establecido lo que es esencialmente una escuela de formación sacerdotal. Identifican a hombres que se cree portan el linaje genético de Aarón, los Kohanim, y los entrenan en los complejos rituales del culto en el templo. Estos hombres están aprendiendo a ofrecer incienso, a soplar las trompetas de plata descritas en Números 10:2 y a mantener la pureza ceremonial. Jóvenes sacerdotes se están preparando ahora para un ministerio que el mundo no ha presenciado desde el año 70 de nuestra era. Pero tal vez el avance más asombroso de los últimos tiempos tiene que ver con la vaca roja. Según Números 19, los sacerdotes que entren al servicio sagrado deben ser purificados mediante las cenizas de una vaca roja sin defecto y que nunca haya llevado yugo. Durante casi 2000 años no se había encontrado ningún animal que cumpliera estos requisitos. Sin embargo, recientemente, gracias a la colaboración entre rabinos y criadores de ganado, varios ejemplares candidatos han aparecido en Israel. Su existencia está siendo interpretada por muchos como una señal divina de que el último obstáculo ritual podría ser eliminado pronto. No estamos hablando de piezas de museo, estamos hablando de un sistema completo que ha sido ensamblado y que ahora solo espera el momento político y espiritual adecuado para entrar en funcionamiento. Ezequiel 43:4-5 habla del regreso de la gloria del Señor al templo. Lo que el Instituto del Templo está realizando es visto por muchos como la preparación para el cumplimiento de esa profecía, y el mensaje que proviene de los rabinos reunidos en el Muro de los Lamentos es sencillo pero atronador. Los cimientos están completos, todo está listo. El momento de avanzar ha llegado. El escenario ha sido preparado hasta el hilo más pequeño y cada piedra tallada. Cuando observas estas preparaciones físicas tomando forma, empiezas a comprender que el reloj profético de Dios jamás se retrasa. Lo que estamos presenciando podría ser la intersección entre el esfuerzo humano y un plan celestial desplegándose ante los ojos del mundo entero. Pero cuando se menciona el tercer templo, el mundo generalmente piensa en un estallido de confrontación religiosa. Sin embargo, la Biblia presenta un panorama mucho más sombrío y estremecedor. El templo será levantado en una atmósfera de falsa paz. Cuando hablamos de la posibilidad de reconstruir el tercer templo, el instinto del mundo moderno suele ser imaginar un conflicto militar apocalíptico, una confrontación religiosa masiva que estalla entre potencias globales. No obstante, si profundizamos en los textos antiguos de las Escrituras, descubrimos un escenario completamente distinto y quizás mucho más aterrador. El templo no se reconstruye en medio de una guerra abierta y llamas descontroladas, sino dentro de una atmósfera de paz seductora y engañosa. El profeta Daniel, quien contempló el flujo de la historia hace más de 2500 años, describió el surgimiento de un gran arquitecto de la paz en el escenario mundial. Esta figura no se presenta inicialmente como un tirano. Al contrario, emerge como un genio político, alguien capaz de resolver estancamientos geopolíticos que ningún imperio ni organización internacional ha podido desbloquear durante siglos, especialmente la cuestión explosiva de la soberanía sobre Jerusalén. La profecía en Daniel 9:27 declara: confirmará un pacto con muchos por una semana. En el lenguaje profético, esta semana representa un periodo dramático de 7 años. No se trata de un acuerdo diplomático ordinario como los tratados que escuchamos en las noticias diarias. Es un pacto global sin precedentes que permite a Israel restaurar oficialmente el culto con ofrendas en el lugar santo. Imagina la euforia del mundo en un momento así. Un hombre aparentemente capaz de apagar las llamas del conflicto en Medio Oriente. Las multitudes lo celebrarán como un salvador, un héroe de la humanidad, inaugurando una nueva era de paz. Ese es precisamente el momento en que la advertencia de Primera de Tesalonicenses 5:3 se vuelve escalofrantemente real. Cuando estén diciendo paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos de manera repentina. Pero escondida bajo el brillo de ese acuerdo de paz, yace una trampa cuidadosamente disimulada.
Las Escrituras revelan que cuando el reloj profético alcanza el punto medio de los 7 años, tras 3 años y medio, el verdadero rostro de este Salvador comienza a revelarse. Daniel escribió: a la mitad de la semana hará cesar las ofrendas y el sacrificio. Este detalle posee una lógica profética enorme. Para que esta figura detenga las ofrendas, esas ofrendas ya deben estar realizándose de forma pública y legítima. Y para que las ofrendas tengan lugar, debe existir una estructura física del templo en Jerusalén. Por esta razón, cada movimiento del Sanedrín y del Instituto del Templo en la actualidad tiene un peso profético tan descomunal. No están preparando simplemente piedras, oro u objetos rituales. Podrían estar, sin saberlo, montando el escenario para el evento del que Jesús advirtió como la abominación desoladora establecida en el lugar santo. Mateo 24:15. En ese momento el anticristo se quita la máscara de la diplomacia. Ya no actúa como negociador, sino que entra al templo recién restaurado, toma para sí la posición más elevada y exige adoración absoluta del mundo entero. El apóstol Pablo describió esta aterradora autoexaltación en 2 de Tesalonicenses 2:4. Se opone y se enaltece por encima de todo lo que se llama Dios, de modo que se instala en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Esto no es simplemente una fantasía apocalíptica obsoleta, es el punto de convergencia hacia el cual tantas corrientes de la historia parecen estar fluyendo. Cuando das un paso atrás y contemplas el panorama completo, las piezas dispersas comienzan a encajar. En 1948, Israel renació como nación de las cenizas del genocidio, cumpliendo la imagen de la higuera que echa hojas, la cual Jesús empleó como señal de los últimos tiempos. Mateo 24:32. En 1967, Jerusalén retornó al dominio judío después de casi 1900 años de ser pisoteada por los gentiles, marcando otro hito profético. Al mismo tiempo, ahora vivimos en una era donde lo dicho en Daniel 12:4, que el conocimiento se multiplicará y muchos irán de aquí para allá, resulta más evidente que nunca a través de la inteligencia artificial, los sistemas globales de Internet e incluso la exploración espacial. Incluso la predicación del Evangelio a todas las naciones que Jesús mencionó en Mateo 24:14 se aproxima rápidamente a su cumplimiento mediante la tecnología digital que alcanza los confines de la Tierra. Todas estas señales, políticas, geográficas, tecnológicas y espirituales, están convergiendo como ríos que fluyen hacia un mismo océano. La pieza final que falta parece ser la reconstrucción del tercer templo. Así que cuando escuches informes sobre la reunión del Sanedrín, sobre vacas rojas siendo criadas o sobre vestimentas sacerdotales siendo completadas, no los desestimes como tradiciones religiosas lejanas. Estos acontecimientos están siendo interpretados por muchos como campanas de alarma que anuncian que el tramo final de la historia ha comenzado. Ya no somos meros espectadores observando la historia desde la barrera. Estamos viviendo en medio de eventos que podrían definir el destino de la humanidad misma. Todas estas preparaciones nos recuerdan que el mundo no se mueve al azar, sino conforme a una línea temporal sostenida por una mano superior. Y cuando las primeras piedras del templo sean finalmente colocadas, el mundo podría despertar de golpe y darse cuenta de que las profecías antiguas nunca fueron mitos. No te dejes adormecer por las distracciones de un mundo frenético ni por promesas de paz carentes de cualquier fundamento espiritual. Mantente despierto, vigila Jerusalén, porque cuando esta ciudad comience a moverse, muchos creen que es una señal de que el Mesías se encuentra muy cerca, incluso a la puerta. ¿Por qué debe existir el tercer templo dentro de la profecía? Cuando nos enfrentamos a la pregunta de por qué la reconstrucción del tercer templo tiene una importancia tan colosal para la fe y la historia de la humanidad, la respuesta no se encuentra en la majestuosidad de la arquitectura ni en el resplandor del oro y la plata. Su verdadero significado penetra mucho más profundo que los muros de piedra o los utensilios sagrados. El templo se ubica en el centro mismo de la profecía. Para quienes estudian las Escrituras con detenimiento, el templo no es simplemente un monumento religioso del mundo antiguo. Es un marcador profético insertado en la línea temporal de la historia por la propia mano de Dios. Es una señal de que el mundo se dirige hacia un clímax predeterminado, uno del que profetas, apóstoles e incluso el mismo Jesús advirtieron a la humanidad hace miles de años. A lo largo de toda la Biblia, Jerusalén se presenta como mucho más que una ciudad. Es retratada como el corazón espiritual de la tierra, el punto de encuentro entre el cielo y la humanidad. Una y otra vez, las Escrituras retornan a esta montaña, a este suelo sagrado, como el epicentro donde Dios revela sus propósitos. Desde Abraham preparándose para ofrecer a Isaac en el monte Moria, hasta Salomón consagrando el primer templo en gloria, y Jesús enseñando en los atrios del segundo templo, la historia de la redención vuelve repetidamente a Jerusalén. Por eso la reconstrucción del tercer templo tiene un peso tan extraordinario.
No se trata simplemente de revivir una tradición ancestral, se trata de montar el escenario para el capítulo final de la historia humana, para que la línea temporal profética se despliegue exactamente como las Escrituras la describen. Un templo físico debe alzarse una vez más en Jerusalén. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no hablan de una metáfora invisible, sino de un santuario literal donde tendrá lugar la mayor confrontación espiritual de la historia. Los profetas describen la restauración de las ofrendas, la celebración del culto y eventualmente un acto impactante de profanación que sacudirá a las naciones. Nada de esto puede ocurrir sin un templo real en el centro de Jerusalén. Por eso tantos creyentes siguen con tanta intensidad los desarrollos en torno al monte del templo. Para ellos no son historias políticas aisladas. Son piezas de un rompecabezas profético mucho mayor que lentamente va encajando. El apóstol Pablo proporcionó una de las advertencias más claras respecto a este momento futuro. Escribiendo a la iglesia de Tesalónica, habló sobre el surgimiento del hombre de iniquidad, comúnmente identificado como el anticristo. En 2 de Tesalonicenses 2:3-4, Pablo describe a una figura tan consumida por el orgullo y la rebelión que entrará en el templo de Dios y se proclamará a sí mismo como divino. El lenguaje de Pablo es directo e imposible de pasar por alto. No describe un templo simbólico escondido en el corazón humano. Describe un lugar literal donde un acto literal de blasfemia ocurrirá ante los ojos del mundo. Este detalle es determinante porque implica que la existencia del tercer templo se convierte en una necesidad profética. Sin templo, la profecía permanece incompleta. Pero una vez que el templo exista, quedan establecidas las condiciones para la aparición del mayor engañador en la historia de la humanidad. Por eso la reconstrucción del templo genera tal fascinación y temor entre quienes estudian la profecía bíblica. No es la arquitectura en sí lo que más importa, es lo que el templo representa, la cercanía del cumplimiento de acontecimientos anunciados desde hace milenios. El propio Jesús reforzó esta realidad durante su célebre discurso en el Monte de los Olivos. Mientras contemplaba Jerusalén, advirtió a sus discípulos sobre un evento futuro conocido como la abominación desoladora, mencionada por primera vez por el profeta Daniel, en Mateo 24:15. Cristo instruyó a sus seguidores: cuando vean la abominación desoladora establecida en el lugar santo. Para la mente judía, el lugar santo nunca fue un lenguaje simbólico. Se refería específicamente a los atrios sagrados interiores del templo. Jesús estaba señalando hacia un momento futuro en el que un templo restaurado existiría de nuevo, funcionando con culto activo y ofrendas, antes de convertirse en el blanco de una profanación sin precedentes. Esa advertencia lo cambia todo. Revela que el tercer templo no es una teoría marginal ni una posibilidad abstracta, sino un elemento esencial dentro del marco profético trazado en las Escrituras. Jesús habló de él como una realidad futura vinculada directamente al período que precede a su regreso. Según esta perspectiva, el templo se convierte en el escenario central donde el conflicto definitivo entre la verdad y el engaño se desplegará ante el mundo entero. Para captar plenamente la importancia del tercer templo, también debemos comprender la progresión de los templos a lo largo de la historia bíblica. El primer templo, construido por Salomón, representó la gloria de Dios habitando entre su pueblo. Cuando fue consagrado, las Escrituras dicen que la presencia del Señor llenó el santuario como una nube tan poderosa que los sacerdotes no podían siquiera mantenerse en pie para ministrar. Era la señal visible de la santidad divina reposando sobre Israel. El segundo templo cumplió un rol diferente. Aunque físicamente menos imponente después del exilio, se convirtió en el escenario del ministerio terrenal de Jesucristo. Dentro de sus atrios, sanó a los enfermos, enseñó a las multitudes, volcó las mesas de la corrupción y reveló el corazón de Dios a la humanidad. Si el primer templo reveló la gloria divina, el segundo templo reveló la gracia divina a través de la venida del Mesías. Ahora, muchos perciben al tercer templo como conectado a la fase final del plan profético de Dios. Según esta interpretación, se convertirá en el punto focal de la batalla espiritual más grande que el mundo haya presenciado jamás. Se levantará en la intersección entre la adoración, el engaño, el juicio y, en última instancia, la redención. El mismo lugar preparado para el culto a Dios será también el lugar donde la humanidad enfrentará su prueba definitiva de lealtad. Por eso las discusiones en torno al tercer templo generan emociones tan intensas. Para algunos es un sueño de restauración nacional. Para otros es una señal de advertencia de que los eventos finales descritos en la profecía se aproximan. Y para muchos creyentes es un recordatorio de que la historia no es aleatoria ni carece de dirección. Las Escrituras presentan la historia como un relato cuidadosamente guiado que avanza hacia una conclusión divina. Los reinos se levantan y caen, los imperios se desmoronan y las generaciones se desvanecen. Pero la línea temporal profética sigue avanzando con una precisión asombrosa. La reconstrucción del tercer templo, por lo tanto, representa mucho más que un proyecto de construcción. Simboliza la convergencia de la profecía antigua con la historia moderna.
Cada conversación sobre el sacerdocio, las ofrendas, los utensilios sagrados o el monte del templo lleva ecos de palabras pronunciadas hace miles de años por profetas que aseguraban ver el final desde el principio. Si el primer templo reveló gloria y el segundo templo reveló gracia, entonces el tercer templo es visto frecuentemente como el escenario donde la justicia y el juicio finalmente confrontarán al mal en su máxima expresión. Apunta hacia el clímax de la narrativa bíblica, el momento en que el engaño alcanza su cúspide, pero la verdad triunfa definitivamente para siempre. Y por eso la cuestión del tercer templo sigue resonando por todo el mundo hoy. No se trata simplemente de Jerusalén, se trata del destino de la humanidad entera. Mientras nos encontramos frente a la cadena vertiginosa de acontecimientos que se despliegan en Jerusalén, la pregunta más importante ya no es ¿qué está pasando?, sino cómo deberíamos responder. En primer lugar, debemos entender con absoluta claridad que los eventos que se desarrollan alrededor de Jerusalén y las señales proféticas descritas en las Escrituras no tienen como propósito sumirnos en el miedo, la desesperación o la angustia sin salida. El corazón de la profecía bíblica nunca ha sido el pánico, siempre ha sido la preparación. Dios no revela el futuro para aterrorizar a su pueblo, sino para despertarlo espiritualmente, de modo que no sea tomado desprevenido cuando la historia comience a moverse bajo sus pies. El mismo Jesús lo dejó claro cuando habló sobre la agitación de los últimos tiempos. Guerras, terremotos, engaño, persecución y angustia mundial fueron mencionados por él abiertamente. Sin embargo, su conclusión no fue «escóndanse aterrados». En su lugar, declaró en Lucas 21:28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca». En segundo lugar, reconocer la urgencia de esta hora debería despertarnos al valor del tiempo que aún poseemos. Cada titular relacionado con Jerusalén, cada movimiento en torno al monte del templo y cada señal que se despliega a través de las naciones nos recuerda que nuestros días son valiosos. Demasiadas personas transitan por la vida distraídas por placeres pasajeros, ruido interminable y ocupaciones sin sentido, como si el tiempo fuera a continuar para siempre. Pero la profecía funciona como un despertador para el alma. Nos recuerda que la historia se dirige hacia un destino. Esta toma de conciencia debería transformar nuestra forma de vivir. Debería impulsarnos a restaurar relaciones rotas mientras todavía hay tiempo. Debería desafiarnos a perdonar, a amar con autenticidad y a caminar con integridad, incluso cuando el mundo celebra la corrupción. Y lo más importante, debería motivarnos a compartir la esperanza que hemos encontrado en Cristo. Si el mundo realmente se encuentra cerca de los capítulos finales de la historia, entonces cada conversación tiene un peso eterno. Cada acto de bondad importa. Cada oportunidad de animar a alguien o guiarlo hacia la verdad se vuelve sagrada. Los creyentes nunca fueron llamados a aislarse de un mundo quebrantado. Jesús describió a sus seguidores como la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal preserva lo que se deteriora y la luz brilla con mayor fuerza en la oscuridad. Ese llamado se vuelve aún más crucial en tiempos difíciles. Mientras el temor se propaga por la sociedad, los cristianos están llamados a portar paz. Mientras la confusión se hace más ruidosa, los creyentes están llamados a portar verdad. Mientras la desesperanza se apodera de corazones a lo largo de las naciones, el pueblo de Dios está llamado a recordarle al mundo que la redención está cerca. Finalmente, sin importar cuán inestable pueda parecer el futuro, debemos aferrarnos con firmeza a una esperanza inquebrantable. La Biblia nos recuerda repetidamente que nada de lo que sucede en la tierra escapa a la soberanía de Dios. Ni una sola decisión política, ni un solo conflicto entre naciones, ni siquiera una sola piedra dentro de Jerusalén existe fuera de su conocimiento y autoridad. Isaías 46:10 declara que Dios es aquel que anuncia el desenlace desde el comienzo. Mucho antes de que los imperios se alzaran y cayeran, antes de que existieran los gobiernos modernos, antes de que los conflictos de hoy siquiera comenzaran, Dios ya había pronunciado el resultado final de la historia. Esa verdad lo transforma todo. Significa que el caos del mundo no es prueba de que Dios ha perdido el control. Por el contrario, revela que la humanidad se desplaza a lo largo de una línea temporal que Él ya contempla en su totalidad. El tercer templo podría convertirse en el centro de una controversia y un engaño descomunal en los años venideros, exactamente como advierte la profecía. Pero ni siquiera eso podrá anular la victoria definitiva del reino de Dios. Los reinos humanos son temporales. Los poderes políticos se levantan como olas y se desvanecen otra vez en la arena de la historia. Pero el reinado del Altísimo es eterno. Así que permite que los acontecimientos en torno a Jerusalén sean más que noticias fascinantes o debates misteriosos. Deja que despierten tu espíritu, que te acerquen más a Dios, que profundicen tu fe y purifiquen tu corazón. Y esta noche, mientras reflexionas sobre estas cosas, permite que tu oración se eleve junto con el clamor
que ha resonado a través de generaciones de creyentes durante 2000 años. La oración final registrada en las propias Escrituras: Amén. Ven, Señor Jesús. Ese no es el grito de la desesperación. Es el grito de un corazón preparado para el regreso de su Rey. Es el anhelo de un alma que espera el día en que la tristeza terminará, cada lágrima será enjugada y la justicia reinará para siempre. Mantente vigilante, mantente fiel, porque el Mesías está de pie a la puerta. Pero antes de continuar necesitamos detenernos un momento y hacernos una pregunta que muy pocos se atreven a formular en voz alta. Si todo lo que hemos visto hasta ahora encaja con tanta precisión, si cada pieza del rompecabezas profético parece estar cayendo en su lugar exacto, entonces, ¿qué viene después? ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre lo que sucederá una vez que esas primeras piedras del tercer templo sean colocadas sobre el monte Moria? Porque lo que la Biblia describe a partir de ese punto no es simplemente otro capítulo de la historia, es el capítulo final. Y lo que está escrito en sus páginas es tan impactante que ha mantenido a teólogos, estudiosos y creyentes en vilo durante siglos. Para comprender lo que se avecina, debemos regresar a uno de los libros más enigmáticos y sobrecogedores de toda la Biblia, el libro de Apocalipsis. Escrito por el apóstol Juan mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos, este libro no fue concebido como una obra de ficción ni como un relato alegórico sin conexión con la realidad. Fue una revelación directa. De hecho, la palabra griega apocalipsis significa exactamente eso: develar, quitar el velo, mostrar lo que estaba oculto. Y lo que Juan vio cuando ese velo fue retirado lo dejó tan conmocionado que en varias ocasiones cayó postrado sobre su rostro. Lo primero que debemos entender es que el libro de Apocalipsis no funciona como una línea recta de eventos consecutivos fáciles de seguir. Es más parecido a una sinfonía, con movimientos que se entrelazan, temas que se repiten con mayor intensidad y un crescendo que avanza hacia un clímax inevitable. Y en el centro de esa sinfonía se encuentra Jerusalén, el templo, y la batalla final entre el bien y el mal que definirá el destino eterno de cada ser humano que haya caminado sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos del período que muchos identifican como la Gran Tribulación, no estamos refiriéndonos a una época de dificultades comunes. No es una recesión económica, no es una pandemia, no es una guerra convencional entre naciones. La tribulación descrita en las Escrituras es algo que la humanidad jamás ha experimentado. Jesús mismo lo expresó con una claridad que no deja lugar a interpretaciones suaves. En Mateo 24:21 declaró que habrá entonces una angustia tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Detente y reflexiona sobre la magnitud de esas palabras. El mismo Jesús, quien conoce cada momento de la historia humana, desde la creación hasta el final, afirma que este período será el más terrible que la humanidad haya enfrentado, más devastador que el diluvio en los días de Noé, más catastrófico que la caída de imperios enteros, más oscuro que cualquier guerra mundial. Y todo ello estará directamente conectado con lo que ocurra dentro y alrededor del tercer templo en Jerusalén. Ahora bien, para entender la estructura de estos eventos, las Escrituras nos presentan una secuencia que muchos estudiosos han organizado en 3 ciclos de juicios divinos: los sellos, las trompetas y las copas. Cada ciclo incrementa en intensidad, como olas que golpean una costa con fuerza creciente hasta que la tormenta alcanza su punto máximo. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 5, nos muestra una escena celestial donde un rollo sellado con 7 sellos se encuentra en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra es hallado digno de abrir ese rollo. Juan llora desconsoladamente ante esta realidad, pero entonces una voz le dice que no llore, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y puede abrir el rollo. Cuando Juan mira, no ve un león rugiente, ve un cordero que parece haber sido inmolado. Es una imagen profundamente conmovedora. El conquistador del universo no se presenta con armadura y espada, sino con las marcas de su sacrificio. Y cuando ese cordero comienza a abrir los sellos, la historia tal como la conocemos empieza a desmoronarse. El primer sello libera un jinete sobre un caballo blanco. No es Cristo, como algunos han interpretado equivocadamente. Este jinete representa la conquista engañosa, la falsa paz que mencionamos antes. Sale con un arco pero sin flechas, lo que sugiere que su victoria inicial no se logra mediante la guerra abierta, sino mediante la diplomacia, la manipulación y el encanto. Este es el mismo espíritu del gran arquitecto de la paz que Daniel describió. El segundo sello desata un jinete sobre un caballo rojo, y con él llega la capacidad de quitar la paz de la tierra. Los seres humanos comienzan a destruirse unos a otros. La violencia se desborda. El tercer sello trae un caballo negro y su jinete sostiene una balanza, simbolizando una crisis económica devastadora donde los alimentos básicos alcanzan precios exorbitantes mientras los lujos permanecen intocados.
es la imagen de una desigualdad aplastante llevada a su extremo final. Y el cuarto sello libera al jinete más temido de todos, un caballo pálido, de color verdoso, cuyo jinete lleva por nombre la muerte, y el abismo lo sigue de cerca. A este jinete se le otorga autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Cada uno de estos sellos no es simplemente una visión abstracta, son el reflejo amplificado de tendencias que muchos observadores ya perciben en el mundo actual. Conflictos que escalan sin control, economías que tambalean al borde del colapso, hambrunas que devastan regiones enteras mientras otras naciones desperdician recursos sin medida. La pregunta que surge inevitablemente es esta. Estamos ya viendo los primeros indicios de lo que estos sellos representan, pero los sellos son apenas el comienzo. Cuando el séptimo sello es abierto, no viene un juicio inmediato. En su lugar, hay un silencio en el cielo que dura aproximadamente media hora. Apocalipsis 8:1 registra ese silencio como un momento de anticipación tan profundo que incluso los ángeles contienen el aliento. Es el silencio antes de la tormenta más violenta que el cosmos haya presenciado. Y entonces comienzan las trompetas. 7 ángeles reciben 7 trompetas. Y cuando comienzan a sonar, los juicios que caen sobre la tierra hacen que los sellos parezcan advertencias preliminares. La primera trompeta desata granizo y fuego mezclados con sangre que caen sobre la tierra. 1/3 de los árboles se consume. Toda la hierba verde es quemada. La segunda trompeta hace que algo semejante a una gran montaña, ardiendo en llamas, sea arrojado al mar. 1/3 del mar se convierte en sangre. 1/3 de las criaturas marinas perece. 1/3 de las embarcaciones es destruido. La tercera trompeta provoca la caída de una gran estrella del cielo, ardiendo como una antorcha, que contamina 1/3 de los ríos y manantiales de agua. Su nombre es Ajenjo, que significa amargura, y muchos seres humanos perecen porque las aguas se vuelven amargas y venenosas. La cuarta trompeta golpea directamente las fuentes de luz del cielo. 1/3 del sol, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas son oscurecidos. El día pierde 1/3 de su luminosidad y la noche se vuelve aún más oscura. Y cuando pensamos que la intensidad no puede aumentar más, un ángel vuela por el cielo gritando con voz potente: ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por las trompetas que aún faltan por sonar! Las últimas 3 trompetas son llamadas los 3 ayes, porque lo que traen consigo supera cualquier catástrofe natural conocida por la humanidad. La quinta trompeta abre el pozo del abismo. De él surge un humo tan denso que oscurece el sol y el aire. De ese humo emergen criaturas descritas con un nivel de detalle que ha desconcertado a los intérpretes durante siglos. Tienen forma de langostas, pero con poder semejante al de los escorpiones. No tienen permiso para dañar la vegetación ni a aquellos que llevan el sello de Dios en sus frentes, pero sí pueden atormentar durante 5 meses a quienes no posean esa marca divina. El tormento es tan insoportable que las personas buscarán la salida definitiva y no la encontrarán. El deseo de poner fin a su sufrimiento será negado. Es un cuadro de agonía espiritual y física que desafía nuestra capacidad de comprensión. La sexta trompeta desata algo aún más devastador. 4 ángeles que habían sido retenidos junto al gran río Éufrates son liberados. Con ellos se moviliza un ejército de proporciones inimaginables, 200 millones. 1/3 de la humanidad restante perece ante este avance. Y lo que resulta aún más sobrecogedor es la respuesta de quienes sobreviven. Apocalipsis 9, 20, 21 registra que a pesar de toda esta destrucción, los sobrevivientes no abandonan sus prácticas oscuras. No se arrepienten, continúan adorando aquello que no puede ver, ni oír, ni caminar. Es un retrato desgarrador de la dureza del corazón humano cuando elige la rebelión por encima de la rendición, incluso frente a la evidencia aplastante de que existe un poder superior que gobierna el universo. Y aquí es donde la narrativa profética nos trae de regreso al tercer templo, porque entre la sexta y la séptima trompeta, el libro de Apocalipsis introduce un interludio que está directamente conectado con Jerusalén y con el santuario que ahora se prepara para ser reconstruido. En Apocalipsis 11:1-2, a Juan se le entrega una caña de medir y se le ordena medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero se le dice que no mida el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Este pasaje es extraordinariamente significativo porque confirma varias cosas al mismo tiempo. Primero, que un templo físico existirá durante el período de la tribulación. Segundo, que habrá adoradores activos dentro de él. Y tercero, que Jerusalén será parcialmente controlada por fuerzas gentiles durante 3 años y medio, exactamente la segunda mitad del período de 7 años que Daniel profetizó. Y es precisamente durante este intervalo cuando aparecen 2 de las figuras más misteriosas y poderosas de toda la profecía bíblica: los 2 testigos. Apocalipsis 11:3-6 describe a estos 2 individuos como profetas investidos con un poder sobrenatural extraordinario.
Profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio, que es una tela áspera asociada con el duelo y el arrepentimiento. Tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo de su ministerio. Pueden convertir las aguas en sangre. Y si alguien intenta hacerles daño, fuego sale de sus bocas y consume a sus adversarios. ¿Quiénes son estos dos testigos? A lo largo de los siglos, los estudiosos han debatido intensamente su identidad. Muchos creen que son Moisés y Elías, basándose en los poderes que exhiben. Moisés convirtió las aguas de Egipto en sangre y trajo plagas sobre la tierra. Elías cerró los cielos e hizo descender fuego del cielo. Además, ambos aparecieron junto a Jesús durante la transfiguración en el monte Tabor, como si estuvieran recibiendo instrucciones para una misión futura. Otros estudiosos sugieren que uno de ellos podría ser Enoc, ya que tanto Enoc como Elías son los únicos dos seres humanos en el Antiguo Testamento que fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte física. Y Hebreos 9:27 establece que está establecido que los seres humanos enfrenten ese momento una vez. Sea cual sea su identidad exacta, su ministerio tendrá un impacto sísmico en Jerusalén y en el mundo entero. Predicarán con una valentía que ningún sistema de poder terrenal podrá silenciar. Su mensaje será de arrepentimiento, de retorno al Dios verdadero y de advertencia sobre lo que se avecina. Durante 3 años y medio, el mundo entero los observará. La tecnología moderna, las transmisiones en vivo y las redes de comunicación global harán posible que cada rincón del planeta sea testigo de su ministerio. Y cuando completen su misión, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los eliminará. Sus cuerpos quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue ejecutado. Esta referencia señala inequívocamente a Jerusalén. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cuerpos durante 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán por su caída, celebrarán e intercambiarán regalos entre sí, porque estos dos profetas habían atormentado a quienes habitan sobre la tierra. Pero después de esos 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios entra en ellos. Se ponen de pie, y un terror inmenso se apodera de todos los que los observan. Entonces escuchan una gran voz del cielo que les dice: «Suban acá», y ascienden al cielo en una nube, mientras sus adversarios los contemplan atónitos. En esa misma hora se produce un gran terremoto que destruye 1/10 parte de Jerusalén, y 7.000 personas pierden la vida. Los sobrevivientes quedan aterrorizados y dan gloria al Dios del cielo. Esta secuencia de eventos está tan directamente vinculada al tercer templo y a Jerusalén que resulta imposible separarlos. Todo gira alrededor de esta ciudad, todo converge en este punto geográfico, y todo confirma lo que hemos venido exponiendo desde el principio. La reconstrucción del templo no es un evento aislado. Es la llave que abre la puerta a la fase final de la historia humana. Ahora debemos abordar uno de los temas más discutidos y a la vez más incomprendidos dentro de la profecía bíblica: la identidad y las acciones del gran engañador global que las Escrituras describen con detalle sorprendente. No lo mencionamos para generar sensacionalismo, sino porque entender su estrategia es esencial para no caer en su trampa. Las Escrituras lo presentan no como un monstruo grotesco que aparece rugiendo entre llamas. Esa imagen pertenece a las películas, no a la Biblia. El texto bíblico lo describe como alguien profundamente carismático, intelectualmente brillante y políticamente astuto. Segunda de Corintios 11:14 nos advierte que el propio adversario espiritual se disfraza como ángel de luz. Si la fuente del engaño se presenta con apariencia luminosa, cuánto más sus emisarios se presentarán como servidores de justicia. Esta es la gran paradoja del engaño final. No vendrá envuelto en oscuridad evidente. Vendrá envuelto en lo que parece ser luz. Soluciones para los problemas del mundo. Respuestas a las crisis que agobian a la humanidad. Propuestas de unidad global que parecen razonables y hasta nobles. El profeta Daniel lo describe como alguien que mediante la adulación y la intriga obtendrá el poder. No llegará al escenario mundial mediante la fuerza bruta en un primer momento. Llegará seduciendo, convenciendo y ofreciendo lo que el mundo desesperadamente busca: estabilidad, prosperidad y sobre todo paz. Y esa paz, como ya explicamos, incluirá un acuerdo que permitirá la reconstrucción del tercer templo. Imagina el impacto mediático de un líder capaz de resolver el conflicto más antiguo y explosivo del planeta. Las portadas de cada periódico, los premios internacionales, el aplauso unánime de naciones que durante décadas se habían considerado irreconciliables. El mundo entero suspirará de alivio. Finalmente alguien ha logrado lo que parecía imposible. Pero recordemos la advertencia bíblica. Cuando estén proclamando paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una calamidad repentina. La paz será real en apariencia, pero hueca en su esencia.
será un espejismo diseñado para adormecer la vigilancia espiritual de la humanidad, y entonces llegará el momento que las Escrituras identifican como el punto de quiebre absoluto. A la mitad de los 7 años, este líder mundial revelará su verdadera naturaleza. Entrará al tercer templo recién construido, detendrá las ofrendas que Israel habrá restaurado y se proclamará a sí mismo como objeto de veneración universal. Pablo lo describe como aquel que se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama sagrado, hasta el punto de instalarse en el santuario de Dios, declarándose a sí mismo como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Este acto, conocido en la tradición profética como la abominación desoladora, será el detonante de la fase más intensa de la tribulación. A partir de este momento, la máscara cae por completo. El diplomático se convierte en dictador. El pacificador se revela como opresor. Y el templo que fue construido para la adoración del Dios de Israel se convierte en el escenario de la mayor blasfemia de la historia. Jesús advirtió específicamente sobre este momento. En Mateo 24:15-16 dijo que cuando vean la abominación desoladora establecida en el lugar santo, de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La urgencia de sus palabras es palpable. No dijo consideren mudarse, no dijo planifiquen una salida ordenada, dijo huyan, y añadió que el que esté en la azotea no baje a recoger nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese a buscar su manto. La velocidad de la huida debe ser absoluta, porque lo que se desencadena después no deja margen para la preparación. Ahora bien, ¿qué sucede en el mundo cuando este líder se revela en su verdadera forma? Las Escrituras describen la implementación de un sistema de control global sin precedentes. Apocalipsis 13 nos presenta a una segunda bestia, un aliado del primero, que opera como su portavoz religioso y propagandístico. Esta segunda figura realiza señales impresionantes, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de todos, para convencer a la humanidad de que el primer líder merece adoración total. Y entonces viene una de las profecías más conocidas y debatidas de todo el libro de Apocalipsis. Esta segunda bestia obliga a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y sometidos, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente. Y establece que nadie pueda comprar ni vender a menos que tenga esa marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Durante siglos, esta profecía pareció imposible de implementar. ¿Cómo podría un solo sistema controlar cada transacción comercial en todo el planeta? En el siglo I, cuando Juan escribió estas palabras, la economía funcionaba mediante el trueque y las monedas físicas. No existían bancos internacionales, sistemas electrónicos ni bases de datos digitales. La idea de que alguien pudiera rastrear y controlar cada compra y cada venta de cada ser humano en la Tierra habría sonado como una fantasía delirante. Pero hoy, en pleno siglo XXI, esa fantasía ya no suena tan fantasiosa. Vivimos en una era donde las transacciones digitales están reemplazando rápidamente al efectivo. Existen naciones que ya avanzan hacia economías completamente digitales. La tecnología de identificación biométrica, el reconocimiento facial, los chips implantables y las plataformas de moneda digital respaldadas por bancos centrales no son ciencia ficción, son realidades en desarrollo activo. Algunos países ya están implementando sistemas de crédito social donde el comportamiento de los ciudadanos determina su acceso a servicios básicos. La infraestructura tecnológica para un sistema de control global, como el descrito en Apocalipsis 13, no solo es posible, sino que está siendo construida mientras hablamos. Y este es uno de los aspectos más estremecedores de la profecía bíblica. Fue escrita hace 2000 años, en una época donde nada de esto era concebible, y sin embargo, describe con una precisión inquietante el tipo de mundo hacia el cual la humanidad se dirige aceleradamente. Pero hay algo que debemos entender con absoluta claridad. La marca descrita en las Escrituras no es simplemente una tecnología, es una declaración de lealtad. Aceptarla significa alinearse consciente y voluntariamente con un sistema que se opone al Dios verdadero. No es un accidente, no es algo que alguien pueda recibir sin darse cuenta mientras duerme. Es una decisión deliberada que implica adorar a la bestia y a su imagen. Y las Escrituras son inequívocas respecto a las consecuencias. Apocalipsis 14, 9, 11 pronuncia una de las advertencias más solemnes de toda la Biblia contra aquellos que reciban esa marca. Por eso la preparación espiritual es infinitamente más importante que la preparación material. No se trata de acumular provisiones en un búnker. Se trata de fortalecer la fe hasta un punto donde ninguna presión externa, ninguna amenaza económica y ninguna promesa de comodidad temporal puedan doblar la convicción del corazón. Las Escrituras hablan de creyentes durante este periodo que vencen, no por la fuerza de las armas, sino por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. Ese es el tipo de fe que este momento de la historia demandará. Una fe que no se vende por conveniencia.
una fe que no se negocia por seguridad temporal, una fe dispuesta a perderlo todo en este mundo porque tiene la certeza absoluta de que hay algo infinitamente mayor esperando al otro lado. Continuemos ahora hacia otro aspecto crucial que muchos pasan por alto cuando estudian la profecía del fin de los tiempos. Nos referimos al papel que juega la naturaleza misma en los acontecimientos finales, porque la tribulación no afecta solamente a las naciones y a los sistemas políticos, afecta a la creación entera. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:22 que toda la creación gime a una, como si estuviera en dolores de parto, esperando la redención. Esa metáfora de los dolores de parto es extraordinariamente precisa. Jesús mismo la utilizó cuando describió las señales que precederían los eventos finales. En Mateo 24:8, después de hablar de guerras, hambrunas y terremotos, dijo que todo esto es apenas el principio de los dolores de parto. ¿Qué caracteriza a los dolores de parto? Son progresivos. Comienzan siendo espaciados y manejables, pero a medida que se acerca el momento del nacimiento, se vuelven más frecuentes, más intensos y más cercanos entre sí. Exactamente así es como la Biblia describe los eventos del fin de los tiempos. Una escalada constante en frecuencia e intensidad, y cuando observamos el ciclo final de juicios en Apocalipsis, las 7 copas de la ira, vemos esa intensidad alcanzar niveles que desafían toda descripción. Las copas representan el juicio sin mezcla, sin mitigación, sin misericordia retardada. Son la expresión final de la justicia divina sobre un mundo que ha rechazado repetidamente cada oportunidad de arrepentimiento. La primera copa produce llagas malignas y dolorosas sobre quienes habían recibido la marca y adorado la imagen del líder mundial. La segunda copa convierte todo el mar en algo semejante a la sangre de alguien sin vida. Todo ser viviente en el mar perece. La tercera copa afecta a los ríos y manantiales de agua, convirtiéndolos también en sangre. Y el ángel de las aguas declara que este juicio es justo, porque aquellos que derramaron la sangre de santos y profetas ahora reciben sangre para beber. La cuarta copa intensifica el calor del sol hasta un punto donde los seres humanos son abrasados con un calor feroz. Y en lugar de arrepentirse maldicen el nombre de Dios que tiene autoridad sobre estas plagas. La quinta copa se derrama directamente sobre el trono de la bestia, sumergiendo su reino en tinieblas. La gente se muerde la lengua de agonía, pero sigue negándose a cambiar de rumbo. La sexta copa seca el gran río Éufrates, preparando el camino para los reyes que vienen del oriente. Y espíritus inmundos, semejantes a ranas, salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estos espíritus realizan señales prodigiosas y salen a reunir a los gobernantes del mundo entero para la batalla del gran día del Todopoderoso. Y ahí, insertada como un susurro divino en medio de la tormenta más violenta de la historia, aparece una de las declaraciones más sobrecogedoras de todo el Apocalipsis. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que permanece vigilante y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Incluso en medio del juicio más intenso, la voz del cielo sigue llamando a la vigilancia espiritual, sigue invitando a la preparación, sigue recordando que la esperanza no ha muerto. La séptima copa es la culminación de todo. Cuando se derrama, una voz poderosa sale del trono del cielo y proclama: «Hecho está». Se producen relámpagos, truenos y un terremoto de magnitud sin precedentes en toda la historia humana. Las ciudades de las naciones se desploman, cada isla desaparece. Las montañas dejan de existir, y pedriscos enormes, cada uno con un peso de aproximadamente un talento, caen del cielo sobre los seres humanos. Toda esta secuencia de eventos, los sellos, las trompetas y las copas, no es un catálogo de terror sin propósito. Es el proceso mediante el cual el cielo limpia la tierra para lo que viene después. Porque la tribulación no es el final de la historia, es la antesala del amanecer más glorioso que el universo haya presenciado. Y ese amanecer tiene un nombre, se llama la segunda venida. Si hay un evento en toda la profecía bíblica que concentra más expectativa, más esperanza y más poder transformador que cualquier otro, es el regreso visible, literal y glorioso de Jesucristo a la tierra, no como un bebé en un pesebre, no como un carpintero humilde caminando por los polvorientos senderos de Galilea, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado sobre un caballo blanco, con ojos como llamas de fuego y una espada saliendo de su boca que representa el poder irresistible de su palabra. Apocalipsis 19, 11, 16 pinta este cuadro con una majestuosidad que ha inspirado a de artistas, poetas y creyentes durante 2 milenios. El cielo se abre, y aquel que aparece es llamado fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza hay muchas coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido con una túnica empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Los ejércitos celestiales lo siguen montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el momento hacia el cual toda la historia se ha estado moviendo. Cada profecía pronunciada, cada promesa dada, cada lágrima derramada por los justos, cada injusticia tolerada temporalmente. Todo converge en este instante cósmico donde el cielo irrumpe en la tierra y el verdadero Rey toma posesión de lo que siempre le perteneció. Y lo primero que sucede cuando Cristo regresa es la batalla que lleva un nombre que ha resonado a través de los siglos: Armagedón. El nombre proviene del hebreo Har Megiddo, que significa el monte de Megiddo, un lugar real en el norte de Israel donde se han librado batallas históricas desde tiempos antiguos. Pero la batalla descrita en Apocalipsis no es un conflicto entre ejércitos humanos convencionales. Es el enfrentamiento final entre las fuerzas reunidas bajo el liderazgo de la bestia y el poder absoluto del Hijo de Dios. Y el resultado no es una batalla prolongada. No hay suspenso en el desenlace celestial. La bestia es capturada. El falso profeta que realizaba señales engañosas en su presencia es capturado junto a él. Ambos son arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y el resto de quienes se habían alineado contra el cielo son derrotados por la espada que sale de la boca de aquel que monta el caballo blanco. El poder de la palabra divina es suficiente. No necesita ejércitos. No necesita armas convencionales. Una sola palabra del Creador del universo basta para desarmar toda la rebelión acumulada durante milenios. Y después de esa victoria, algo asombroso ocurre. Un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Toma al dragón, la serpiente antigua, identificada como el adversario espiritual, y lo encadena durante 1000 años. Lo arroja al abismo, lo encierra y pone un sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Apocalipsis 20:1-3. Y entonces comienza lo que la teología llama el reino milenial. 1000 años de paz, justicia y prosperidad bajo el gobierno directo de Cristo desde Jerusalén. Esta no es una fantasía utópica inventada por soñadores religiosos. Es una promesa directa de las Escrituras. Isaías 11 describe este periodo con imágenes que han cautivado la imaginación humana durante siglos. El lobo habitará con el cordero. El leopardo se echará junto al cabrito. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. No habrá daño ni destrucción en todo el monte santo del Señor, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Imagina un mundo sin guerras, sin hambrunas provocadas por la codicia humana, sin corrupción gubernamental, sin injusticia sistémica, sin opresión, sin engaño. La naturaleza misma es transformada, las relaciones entre los seres humanos son restauradas, la tierra produce su fruto con abundancia, y en el centro de todo está el trono de Cristo en Jerusalén, gobernando con justicia perfecta y amor inquebrantable. Y aquí es donde la historia del templo alcanza su expresión más gloriosa. Porque muchos estudiosos creen que durante el reino milenial existirá un cuarto templo, descrito con extraordinario detalle en los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel. Este templo milenial es diferente a todos los anteriores. Sus dimensiones son monumentales, su diseño es perfecto, y la gloria del Señor lo llena de una manera que excede incluso la experiencia de Salomón. Ezequiel 43:4-5 describe cómo la gloria del Señor entra al templo por la puerta que mira hacia el oriente y llena la casa, y un río de agua viva fluye desde debajo del umbral del templo hacia el oriente, creciendo en profundidad a medida que avanza, sanando todo lo que toca. Donde quiera que fluya este río, habrá vida en abundancia. Ezequiel 47:9. Si el primer templo representó la gloria, si el segundo templo representó la gracia, si el tercer templo representa la prueba y el juicio, entonces el cuarto templo, el templo milenial de Ezequiel, representa la restauración completa de todas las cosas. Es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo desde el principio, habitar en medio de su pueblo para siempre. Pero incluso el milenio no es el capítulo final. Después de los 1000 años, Satanás es liberado brevemente, engaña a las naciones una última vez, pero es derrotado definitivamente y arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Y entonces viene el juicio del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis 20:11-15, donde los muertos son juzgados según sus obras, y cualquiera cuyo nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego. Y después de todo esto, después de cada juicio, cada batalla, cada lágrima y cada triunfo, Juan ve algo que lo deja sin palabras: un cielo nuevo y una tierra nueva. La primera tierra y el primer cielo
habían desaparecido, y ya no hay mar. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo, y una gran voz desde el trono proclama las palabras más hermosas jamás pronunciadas. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los seres humanos. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Apocalipsis 21, 3-4. ¿Puedes dimensionar la magnitud de esa promesa? Un mundo donde el sufrimiento no existe, donde la separación ha sido abolida, donde la muerte ya no tiene poder, donde cada lágrima derramada a lo largo de toda la historia humana es enjugada personalmente por la mano de Dios. Esta es la razón por la cual todo lo que sucede en Jerusalén importa. Porque cada piedra que se coloca en el tercer templo, cada vestimenta sacerdotal que se confecciona, cada vaca roja que se examina, es un paso más en una cadena de eventos que conduce inevitablemente hacia esta realidad final. El dolor presente no es el destino permanente, es el camino angosto que atraviesa la oscuridad antes del amanecer eterno. Y esto nos lleva a una reflexión que no podemos evadir. Si todas estas cosas están verdaderamente en movimiento, si la línea temporal profética está avanzando con la velocidad y precisión que los indicios sugieren, entonces cada uno de nosotros enfrenta una decisión que no puede ser postergada indefinidamente. No se trata de una decisión religiosa en el sentido superficial de la palabra. No es cuestión de asistir a un edificio una vez por semana o de seguir una lista de reglas externas. Se trata de la orientación más profunda del corazón humano. ¿Hacia dónde mira tu alma? ¿En qué depositas tu confianza cuando todo lo demás se tambalea? ¿A quién acudes cuando las estructuras que creías sólidas comienzan a desmoronarse? Las Escrituras son claras en que vendrá un momento donde las opciones se reducirán a dos, solo dos. No habrá terreno neutral. No existirá una posición cómoda en el medio. Jesús mismo lo dijo con una claridad que incomodaba a muchos de sus contemporáneos. El que no está conmigo, está contra mí. Mateo 12:30. En tiempos de estabilidad aparente, esa declaración puede sonar extrema. Pero en los tiempos que la profecía describe, su relevancia se vuelve absolutamente innegable. Y aquí radica la belleza paradójica del mensaje profético. En medio de las advertencias más severas, brilla la invitación más generosa. El mismo Dios que describe los juicios venideros es el Dios que extiende su mano y dice: «Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. El mismo Cristo que regresará como juez del universo es el Cristo que primero vino como Salvador, dispuesto a cargar sobre sus propios hombros el peso que ningún ser humano podría soportar. Eso es lo que hace que la profecía bíblica sea diferente a cualquier predicción humana sobre el futuro. Las predicciones humanas generan ansiedad. La profecía bíblica, cuando se comprende correctamente, genera esperanza. Porque detrás de cada advertencia hay una promesa. Y detrás de cada juicio hay una invitación a escapar de él. Regresemos ahora a Jerusalén, al momento presente, y observemos con ojos renovados lo que está sucediendo. Los rabinos se reúnen frente al muro de los lamentos. Los artesanos pulen los últimos detalles de los instrumentos sagrados. Los jóvenes sacerdotes practican rituales que no se han realizado en 2 milenios. Las vacas rojas son examinadas bajo estándares que no han sido aplicados en 20 siglos. Un consejo religioso que desapareció con la destrucción del segundo templo ha resurgido de entre las cenizas de la historia. Y el mundo sigue girando, en su mayor parte, ajeno a lo que todo esto significa. Pero tú que estás escuchando esto, ya no eres ajeno. Ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes refugiarte en la ignorancia como excusa, porque la información ha llegado a ti. Y con la información llega la responsabilidad de tomar una decisión. El profeta Josué, al final de su vida, puso ante el pueblo de Israel una elección que resuena a través de los milenios. Escojan hoy a quién van a servir. Pero en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. Josué 24:15. Esa misma elección se presenta ante cada persona que escucha estas palabras hoy, no mañana, no la próxima semana, no cuando las cosas se pongan más difíciles. Hoy, porque si la profecía bíblica nos enseña algo con claridad cristalina, es que el tiempo no espera, el reloj no se detiene, y los eventos que durante siglos parecían lejanos e improbables, están ahora desplegándose con una velocidad que asombra incluso a los más escépticos. Considera por un momento la convergencia de señales que estamos presenciando en nuestra generación. Israel existe como nación soberana por primera vez en 2000 años. Jerusalén está bajo control judío por primera vez en casi 20 siglos. El Sanedrín ha sido reconstituido. Los instrumentos del templo están preparados. Las vestiduras sacerdotales están confeccionadas. Los sacerdotes están siendo entrenados. Las vacas rojas han aparecido.
La tecnología para un sistema de control económico global existe. Las alianzas geopolíticas descritas en Ezequiel 38 y 39 están tomando forma ante nuestros ojos. El conocimiento se ha multiplicado exponencialmente, tal como Daniel predijo. El Evangelio está alcanzando los rincones más remotos del planeta a través de la tecnología digital, y Jerusalén se ha convertido en el punto focal de tensión internacional exactamente como Zacarías profetizó. Ninguna generación anterior en la historia de la humanidad pudo afirmar haber visto todas estas señales convergiendo simultáneamente. Ni una sola. Los creyentes del siglo I vieron la destrucción del templo, pero no el regreso de Israel. Los creyentes medievales conocían las profecías, pero vivían en un mundo donde su cumplimiento parecía imposible. Los creyentes del siglo XIX vieron los primeros movimientos sionistas, pero no podían imaginar la tecnología que haría posible un control económico global. Solamente nuestra generación está presenciando la convergencia simultánea de cada una de estas señales. Eso no significa que podamos fijar fechas. Jesús fue absolutamente claro cuando dijo que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36. Cualquiera que pretenda conocer la fecha exacta del regreso de Cristo contradice directamente las palabras del propio Cristo y debe ser tratado con extrema cautela. Pero Jesús también dijo algo más que equilibra perfectamente esa advertencia. Dijo que cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. No nos dijo que ignoremos las señales, nos dijo que las observemos, no nos dijo que vivamos como si nada estuviera cambiando, nos dijo que estemos atentos. No podemos conocer el día exacto, pero sí podemos reconocer la temporada, y todas las evidencias apuntan a que estamos viviendo en esa temporada. Entonces, ¿cómo vivimos en una época como esta? ¿Cómo navegamos la tensión entre la vida cotidiana y la conciencia de que el mundo podría estar aproximándose a su capítulo final? La respuesta bíblica es sorprendentemente práctica. No se nos pide que abandonemos nuestras responsabilidades. No se nos instruye que nos retiremos a las montañas y esperemos sentados. Al contrario, Jesús contó una parábola sobre siervos a quienes su Señor les encargó administrar sus bienes durante su ausencia. Los siervos fieles fueron aquellos que trabajaron diligentemente, multiplicando lo que habían recibido. El siervo infiel fue el que enterró su talento por miedo. Mateo 25:14-30. El mensaje es claro. La conciencia profética no debe producir parálisis. Debe producir propósito. Saber que el tiempo es limitado no significa que debamos sentarnos a esperar. Significa que debemos levantarnos y actuar con mayor urgencia, mayor intencionalidad y mayor amor que nunca. Cada relación que cultivamos importa. Cada palabra de aliento que pronunciamos tiene peso eterno. Cada acto de generosidad envía ondas que se extienden mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Cada vez que elegimos la verdad por encima de la conveniencia, la integridad por encima del aplauso y la fe por encima del miedo, estamos participando activamente en el plan que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Y hay algo más que debemos mencionar, algo que a menudo se pierde en las discusiones sobre profecía y que sin embargo constituye el corazón palpitante de todo el mensaje bíblico. El amor. No un amor sentimental ni superficial, sino el amor robusto, sacrificial y transformador que las Escrituras describen como la esencia misma de la naturaleza divina. Primera de Juan 4:8 declara que Dios es amor, no que Dios tiene amor como una de muchas cualidades, sino que Dios es amor en su esencia más fundamental. Todo lo que Dios hace fluye de esa naturaleza. Incluso sus juicios fluyen de su amor, porque un amor verdadero no puede tolerar eternamente la destrucción que el mal causa a aquellos que ama. Un padre amoroso no permite que un depredador aceche indefinidamente a sus hijos. Un juez justo no deja que la injusticia reine sin fin. La justicia divina no es la contradicción del amor divino, es su expresión más profunda. Y por eso la profecía bíblica, en su esencia más pura, no es un mensaje de condenación. Es un mensaje de rescate. Es la voz de un padre llamando a sus hijos antes de que la tormenta se desate por completo. Es la sirena de advertencia que suena no para aterrorizar, sino para salvar. Es la mano extendida que dice: todavía hay tiempo, ven, regresa, no tienes que enfrentar lo que viene solo. Ahora bien, hay un aspecto de la profecía bíblica que genera más debate y división entre los estudiosos que casi cualquier otro tema. Se trata de la cuestión de cuándo exactamente los creyentes serán reunidos con Cristo, un evento que muchos denominan el arrebatamiento, basándose en las palabras de Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:16-17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los que han partido en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire.
y así estaremos con el Señor para siempre. Existen diferentes perspectivas entre los estudiosos respecto al momento exacto de este evento en relación con la tribulación. Algunos creen que ocurrirá antes de que comience la tribulación, liberando a los creyentes de ese periodo de prueba. Otros sostienen que sucederá a la mitad de la tribulación, y otros argumentan que tendrá lugar al final, como parte del regreso visible de Cristo. Cada posición tiene argumentos bíblicos que la respaldan, y personas sinceras y dedicadas al estudio de las Escrituras han llegado a conclusiones diferentes. Lo que todas las posiciones comparten es la certeza absoluta de que Cristo regresará. Esa es la roca inamovible sobre la cual descansa la esperanza cristiana. No importa cuándo exactamente ocurra el arrebatamiento en la secuencia de los eventos finales, lo que importa es que Jesús prometió volver, y nunca ha roto una promesa. En Juan 14, 1-3, Jesús dijo a sus discípulos: «No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los habría dicho. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén». Esa promesa no tiene fecha de expiración, no fue condicional, no fue ambigua, fue una declaración directa del Hijo de Dios a sus seguidores. Volveré por ustedes. Y esa promesa es lo que sostiene al creyente en medio de la incertidumbre, en medio de la persecución, en medio de las tormentas de la vida y en medio de los eventos proféticos que sacuden al mundo. No es una esperanza basada en cálculos humanos, es una esperanza anclada en el carácter inmutable de aquel que dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo 24:35. Entonces volvamos a la pregunta fundamental con la que abrimos esta reflexión. ¿Qué significa todo lo que está sucediendo en Jerusalén para ti personalmente? ¿Qué significa que el Sanedrín se haya reconstituido? ¿Qué significa que los instrumentos del templo estén listos? ¿Qué significa que las vacas rojas hayan aparecido? ¿Qué significa que los sacerdotes estén siendo entrenados? ¿Qué significa que la declaración oficial de preparación para la reconstrucción del tercer templo haya sido pronunciada? Significa que el reloj profético no se ha detenido. Significa que las promesas de Dios no han caducado. Significa que la Biblia no es un libro de mitos antiguos, sino un mapa vivo que describe con precisión sobrenatural la dirección hacia la cual se mueve la historia. Y significa que cada ser humano sobre la faz de la tierra tiene una invitación abierta para prepararse, no con temor paralizante, sino con esperanza activa y fe inquebrantable. El profeta Habacuc, en un momento de profunda angustia nacional, escribió palabras que resuenan poderosamente en nuestro tiempo. Aunque la higuera no florezca y no haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el redil ni vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor omnipotente es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y me hace caminar sobre las alturas. Habacuc 3:17-19. Esa es la clase de fe que los tiempos demandan. Una fe que no depende de las circunstancias, una fe que se mantiene firme cuando todo alrededor se derrumba, una fe que encuentra gozo no en la ausencia de problemas, sino en la presencia del Dios que trasciende todos los problemas. Y mientras las piedras del tercer templo se preparan para ser colocadas, mientras los sacerdotes se visten con ropas que no han sido usadas en 2000 años, mientras los rabinos pronuncian declaraciones que hacen eco de profecías antiquísimas, recordemos que nuestro destino no está determinado por los eventos que ocurren en Jerusalén. Nuestro destino está determinado por nuestra respuesta a la invitación que sale del cielo. Esa invitación no ha expirado. Todavía está vigente. Todavía está abierta. Todavía espera una respuesta. Y la respuesta más poderosa que cualquier ser humano puede dar en este momento de la historia es la misma que millones han dado a lo largo de los siglos. Creo, confío, me entrego. No sé exactamente cómo se desarrollará cada detalle del futuro, pero conozco a aquel que sostiene el futuro en sus manos. Y eso me basta, porque al final, más allá de los templos y los sellos, más allá de las trompetas y las copas, más allá de los ejércitos y las batallas, más allá de los tronos y los juicios, hay una verdad que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Y esa verdad fue expresada por el apóstol Pablo en Romanos 8:38-39 con una convicción que ni las prisiones romanas pudieron quebrantar. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada, ni la tribulación, ni la persecución, ni el engaño global, ni la abominación desoladora, ni la marca del sistema mundial, ni las guerras, ni los terremotos, ni las plagas. Nada en toda la creación tiene el poder de romper el vínculo entre Dios y aquellos que han puesto su confianza en Él.
Esa es la roca sobre la cual puedes construir tu vida mientras el mundo tiembla. Esa es la ancla que sostiene tu alma mientras las olas de la historia rugen a tu alrededor. Y esa es la esperanza que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarte. Así que mientras Jerusalén se prepara para lo que muchos creen será el acontecimiento más significativo en 2000 años de historia, prepárate tú también. No con miedo, no con ansiedad, no con desesperación, sino con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la confianza de quien sabe que su nombre está escrito en un lugar donde ningún terremoto puede alcanzar, con la serenidad de quien ha depositado su futuro en las manos del único que ya ha visto el final desde el principio. El muro de los lamentos ha escuchado millones de oraciones a lo largo de los siglos. Oraciones de exiliados, oraciones de peregrinos, oraciones de generaciones que soñaron con lo que nosotros estamos viendo cumplirse. Y ahora, en este preciso momento de la historia, esas piedras antiguas están siendo testigos de algo que ninguna generación anterior presenció: la preparación concreta, tangible y oficial para la reconstrucción del lugar más sagrado de la fe judía. Las implicaciones son enormes, las ramificaciones son globales, y la invitación es personal, porque al final del día la profecía no fue escrita para satisfacer la curiosidad intelectual de los estudiosos. Fue escrita para preparar los corazones de personas reales, como tú y como yo, para lo que está por venir. No te pierdas en los debates teológicos al punto de olvidar la esencia del mensaje. La esencia es simple: Dios tiene un plan. Ese plan está en movimiento. Jerusalén está en el centro. Cristo está en el trono. Y tú estás invitado a ser parte de la historia más grande jamás contada. Mantente alerta. Mantente firme. Mantente conectado a la fuente de esperanza que no se agota. Porque cuando las primeras piedras del tercer templo sean finalmente colocadas sobre el monte Moria, el mundo sabrá que las palabras pronunciadas por profetas hace miles de años no eran fantasía. Eran el mapa del futuro dibujado por la mano del Eterno. Y para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, ese futuro no es motivo de terror, es motivo de expectativa sagrada. Porque más allá de la tribulación, más allá del juicio, más allá de cada prueba descrita en las páginas de la profecía, hay una mañana que viene. Una mañana donde el sol de justicia sale con sanidad en sus alas. Una mañana donde cada promesa se cumple, cada injusticia se corrige, cada dolor se redime, y cada lágrima se convierte en testimonio de la fidelidad de un Dios que nunca falla. Esa mañana se acerca. ¿Puedes sentirla? Está en el aire de Jerusalén. Está en las piedras del muro de los lamentos. Está en las trompetas de plata que los sacerdotes están aprendiendo a tocar. Está en cada señal que converge como ríos hacia un mismo mar. El Mesías viene, y su recompensa viene con él. No dejes que este mensaje se pierda en el ruido del mundo. Compártelo, discútelo, reflexiona sobre él en la quietud de la noche. Y sobre todo, permite que transforme tu manera de vivir cada día que te queda sobre esta tierra, porque cada día importa. Cada momento es valioso, y cada decisión que tomas hoy está escribiendo tu historia eterna. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si estas palabras encendieron algo dentro de ti, si despertaron una inquietud que no puedes ignorar, te pedimos que le des me gusta a este video, que lo compartas con alguien que necesite escucharlo y que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las revelaciones que vendrán. Porque esto apenas comienza. Y lo mejor, según las Escrituras, todavía está por venir. Amén. Ven, Señor Jesús. Pero hay un tema que aún no hemos explorado con la profundidad que merece, y es fundamental para comprender el panorama completo de lo que está sucediendo. Hablemos de Ezequiel 38 y 39, dos capítulos que han mantenido a los estudiosos de la profecía bíblica en estado de alerta constante durante las últimas décadas. Estos capítulos describen una coalición militar masiva que se forma contra Israel en los últimos tiempos, una alianza de naciones que marcha contra la Tierra Santa con intenciones destructivas. Y lo que resulta verdaderamente impactante es que las naciones mencionadas por el profeta Ezequiel hace más de 2500 años se corresponden con una precisión asombrosa con las realidades geopolíticas de nuestro mundo actual. Ezequiel identifica al líder de esta coalición como Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los estudiosos han debatido durante siglos la identidad exacta de estas regiones, pero existe un consenso creciente entre los investigadores de que Magog se refiere a las tierras situadas al norte del Mar Negro y del Mar Caspio, regiones que hoy corresponden a territorios específicos de Asia Central y potencialmente a la nación más extensa del mundo en términos geográficos. Mesec y Tubal han sido asociados con áreas de la actual Anatolia y regiones circundantes. Junto a Gog, Ezequiel menciona a Persia, que corresponde directamente al territorio que hoy conocemos como Irán. También menciona a Cus, que históricamente se refiere a las tierras al sur de Egipto, correspondientes al actual Sudán y Etiopía, y Put,
que se identifica comúnmente con Libia y el norte de África. Además, Gomer y Bet Togarmah, del lejano norte, completan la coalición, regiones que muchos estudiosos vinculan con la actual Turquía y naciones del Cáucaso. Ahora detente un momento y observa el mapa geopolítico actual. Las naciones que Ezequiel mencionó hace 26 siglos están precisamente entre aquellas que, en el escenario internacional contemporáneo, mantienen las relaciones más tensas con Israel. Los acuerdos militares, las alianzas estratégicas y los posicionamientos diplomáticos de estas naciones se alinean de manera inquietante con lo que la profecía describe. Y esto no es una interpretación forzada ni una lectura paranoica de los acontecimientos. Es simplemente la observación de que las piezas del tablero geopolítico mundial están adoptando la configuración que Ezequiel describió como el escenario previo a una invasión sin precedentes contra Israel. Lo que hace esta profecía aún más extraordinaria es lo que sucede cuando esta coalición finalmente ataca. Ezequiel deja absolutamente claro que Israel no se salva mediante su propio poderío militar. La intervención es directamente divina. Dios mismo declara en Ezequiel 38, 18, 20 que su furia se encenderá. Habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todo ser que se arrastra sobre la tierra y todos los seres humanos temblarán ante su presencia. Las montañas serán derribadas, las paredes rocosas se desplomarán y todo muro caerá por tierra. Y entonces llama espada contra Gog en todos sus montes. Cada espada de hombre se volverá contra su propio hermano. La confusión será tan total que los miembros de la coalición invasora comenzarán a atacarse entre sí. Además, Dios envía sobre ellos pestilencia, torrentes de lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38:22. La destrucción es tan completa que Ezequiel 39 describe cómo Israel tardará 7 meses en enterrar a los caídos de la coalición invasora y 7 años en quemar las armas abandonadas. Estas cifras, 7 meses y 7 años, han generado intensos debates entre los estudiosos sobre la cronología exacta de estos eventos en relación con la tribulación y el regreso de Cristo. Algunos creen que la guerra de Gog y Magog precede a la tribulación y crea las condiciones políticas para que surja el líder mundial que confirma el pacto con Israel. Otros argumentan que ocurre durante la primera mitad de la tribulación, y otros la sitúan en un momento diferente de la línea temporal profética. Pero independientemente de cuándo exactamente ocurra en la secuencia, el mensaje central es claro. Dios protege a Israel no porque Israel sea perfecto, sino porque tiene un propósito profético que cumplir. Y ese propósito está directamente conectado con la existencia del tercer templo, con los acontecimientos de la tribulación y con el regreso del Mesías a Jerusalén. Hay otro elemento que debemos examinar y que está generando una fascinación creciente entre los observadores proféticos. Se trata de los acuerdos de normalización entre Israel y naciones árabes que hemos visto desarrollarse en años recientes. Estos acuerdos, que han sido calificados por muchos como históricos y sin precedentes, están transformando radicalmente el panorama diplomático del Medio Oriente. Naciones que durante décadas se negaron a reconocer la existencia misma de Israel, ahora están firmando tratados de cooperación económica, tecnológica y de seguridad. Para muchos estudiosos de la profecía, estos acuerdos no son simplemente movimientos diplomáticos ordinarios. Son vistos como posibles precursores del gran pacto que Daniel 9:27 describe. Recuerda que esa profecía habla de alguien que confirmará un pacto con muchos durante un periodo de 7 años. La palabra clave aquí es muchos, no simplemente con Israel, sino con muchos. Esto sugiere un acuerdo multilateral, un pacto que involucra a múltiples naciones y que de alguna manera resuelve o pretende resolver la cuestión más contenciosa del planeta, la soberanía sobre Jerusalén y específicamente sobre el monte del templo. Cada vez que un nuevo acuerdo de normalización se firma, cada vez que una nación que antes era hostil a Israel extiende la mano de la cooperación, la infraestructura diplomática para ese pacto profético se vuelve más densa. Las relaciones se vuelven más complejas. Las interdependencias se multiplican. Y el escenario se vuelve más propicio para que emerja un líder capaz de tejer todos estos hilos separados en un solo acuerdo abarcador. Y aquí debemos hacer una pausa para abordar algo que muchas personas pasan por alto cuando estudian la profecía del fin de los tiempos: la dimensión espiritual invisible que opera detrás de los eventos visibles. Porque la Biblia no presenta la historia como un simple choque de intereses humanos. La presenta como un campo de batalla donde potestades espirituales influyen, manipulan y luchan por el destino de las naciones. El apóstol Pablo declaró en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración revela una capa de realidad que la mayoría del mundo moderno ignora completamente.
Detrás de cada conflicto geopolítico, detrás de cada movimiento hacia la reconstrucción del templo, detrás de cada acuerdo de paz y detrás de cada crisis global, hay una dimensión espiritual que está en juego. El libro de Daniel nos ofrece un vistazo fascinante a esta realidad. En el capítulo 10, Daniel ayuna y ora durante 21 días, buscando respuesta del cielo. Cuando finalmente recibe la visita de un ser celestial, este le explica que fue enviado desde el primer día de su oración, pero que el príncipe del reino de Persia lo resistió durante 21 días. Entonces, Miguel, uno de los principales príncipes angelicales, vino en su ayuda. Este pasaje revela que detrás de los reinos terrenales existen entidades espirituales que ejercen influencia sobre las naciones, y que las oraciones de los seres humanos en la tierra tienen un impacto directo en las batallas que se libran en esa dimensión invisible. Esto significa que lo que está sucediendo en Jerusalén no es solamente un fenómeno político, arqueológico o religioso. Es un acontecimiento con ramificaciones en el mundo espiritual que la mayoría de la humanidad ni siquiera reconoce. Las fuerzas que se oponen a la reconstrucción del templo no son solamente políticas. Las fuerzas que impulsan la reconstrucción no son solamente religiosas. Hay una batalla invisible de proporciones cósmicas librándose sobre el monte del templo, y cada piedra que se prepara, cada vestimenta que se confecciona y cada declaración del Sanedrín es un movimiento en un tablero que abarca tanto lo visible como lo invisible. Y esta comprensión debería transformar radicalmente la manera en que respondemos a estos acontecimientos. No podemos combatir batallas espirituales con herramientas meramente humanas. No podemos enfrentar engaños sobrenaturales con simple inteligencia humana. Necesitamos un equipamiento que trascienda nuestras capacidades naturales. Pablo lo expresó con precisión militar en Efesios 6, 13-18, cuando instruyó a los creyentes a revestirse con la armadura completa de Dios, el cinturón de la verdad que nos ancla a la realidad en un mundo saturado de mentiras. La coraza de justicia, que protege nuestro corazón de la corrupción moral que se infiltra desde todas las direcciones. El calzado del Evangelio de paz, que nos da estabilidad y dirección en medio del caos. El escudo de la fe, capaz de apagar todos los dardos de fuego del maligno. El casco de la salvación, que protege nuestra mente de la desesperación y la confusión. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el arma ofensiva que corta a través de toda mentira y todo engaño. Esta no es una metáfora decorativa. Es una instrucción de combate espiritual para personas que viven en un momento de la historia donde la intensidad de la batalla espiritual está alcanzando niveles sin precedentes. Y cada persona que comprende la relevancia profética de lo que está ocurriendo en Jerusalén debería tomar esta instrucción con la seriedad más absoluta. Hablemos ahora de un aspecto que muchos encuentran difícil de abordar, pero que es esencial para completar el panorama profético: el papel del engaño religioso en los últimos tiempos. Porque Jesús no advirtió principalmente sobre ejércitos invasores o desastres naturales como la mayor amenaza para sus seguidores. La advertencia que repitió con mayor frecuencia y mayor urgencia fue contra el engaño espiritual. En Mateo 24, 4, 5, la primera respuesta que Jesús dio cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales del fin fue: «Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Más adelante en el mismo capítulo intensificó la advertencia: «Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos». Mateo 24, 24. Esta advertencia es particularmente relevante en nuestro tiempo por varias razones. Primero, vivimos en una era de información masiva pero de discernimiento escaso. Las personas están expuestas a más enseñanzas, más predicadores, más movimientos espirituales y más filosofías que cualquier generación anterior. Sin embargo, la capacidad de distinguir la verdad del error parece estar disminuyendo, no aumentando. Segundo, la tecnología moderna permite que los falsos maestros alcancen audiencias globales instantáneamente. Un engaño que antes habría tardado décadas en propagarse, ahora puede volverse viral en cuestión de horas. Y tercero, existe una creciente hambre espiritual en el mundo, que al no encontrar satisfacción en las instituciones tradicionales, busca respuestas en fuentes cada vez más diversas y potencialmente peligrosas. Pablo advirtió a Timoteo que vendrían tiempos en los que la gente no soportaría la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarían sus oídos de la verdad para volverse a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3-4. Esta descripción resuena con una fuerza inquietante en nuestro panorama espiritual contemporáneo, y en el contexto de la reconstrucción del tercer templo, el engaño religioso adquiere una dimensión aún más peligrosa, porque el líder mundial que las Escrituras describen no será percibido como un enemigo de la religión, será percibido como su mayor defensor. Será él quien permita la reconstrucción del templo.
Será Él quien facilite la restauración del culto sacrificial en Jerusalén. Será Él quien resuelva el conflicto aparentemente irresoluble sobre el monte del templo. A los ojos del mundo religioso parecerá un héroe de la fe, no su adversario. Esta es la naturaleza del engaño más sofisticado que la humanidad jamás enfrentará. No vendrá disfrazado de ateísmo militante, vendrá disfrazado de espiritualidad universal. No atacará frontalmente las creencias religiosas, las abrazará, las combinará, las unificará bajo un paraguas de tolerancia y armonía aparente. Y millones, posiblemente miles de millones, caerán en la trampa porque no habrán desarrollado el discernimiento necesario para distinguir entre lo verdadero y lo que meramente parece verdadero. ¿Cómo se desarrolla ese discernimiento? Las Escrituras ofrecen una respuesta consistente a lo largo de toda su extensión. El discernimiento viene del conocimiento íntimo de la verdad. Los agentes bancarios que son entrenados para detectar billetes falsificados no pasan sus horas de formación estudiando falsificaciones. Pasan su tiempo manejando, tocando y examinando billetes auténticos con tal profundidad que cuando un billete falso cruza sus manos, la diferencia es inmediatamente perceptible. Del mismo modo, la mejor defensa contra el engaño espiritual no es el estudio obsesivo de las mentiras, sino la inmersión profunda en la verdad. El salmista lo expresó de manera hermosa. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Y Jesús dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Libertad del engaño, libertad de la manipulación, libertad del miedo que el desconocimiento produce. La verdad, internamente conocida y profundamente arraigada, es el antídoto supremo contra la pandemia de falsedad que las Escrituras predicen para los últimos tiempos. Ahora volvamos nuestra atención a otro desarrollo contemporáneo que tiene implicaciones proféticas directas y que pocas personas están conectando con la reconstrucción del Tercer Templo. Hablamos del avance acelerado de la inteligencia artificial y la tecnología de vigilancia global. Daniel 12:4 profetizó que en el tiempo del fin, el conocimiento se multiplicaría. Esa multiplicación está ocurriendo a una velocidad que habría sido inconcebible incluso hace una década. Los sistemas de inteligencia artificial están alcanzando capacidades que desafían nuestra comprensión. La cantidad de datos que se generan cada día supera la totalidad de información producida en siglos anteriores combinados. Y la capacidad de procesar, analizar y utilizar esos datos para monitorear, predecir y controlar el comportamiento humano ha alcanzado niveles que plantean preguntas fundamentales sobre la libertad, la privacidad y la autonomía individual. Cuando el libro de Apocalipsis describe un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin una marca específica, está describiendo un nivel de control económico y social que requiere una infraestructura tecnológica monumentalmente avanzada. Esa infraestructura no existía hace 50 años. Hace 30 años era apenas un concepto teórico. Hace 10 años estaba en sus fases iniciales de desarrollo. Hoy está operativa en múltiples países y expandiéndose rápidamente. Los sistemas de reconocimiento facial pueden identificar individuos en multitudes de miles de personas en tiempo real. Las monedas digitales de bancos centrales permiten el rastreo de cada transacción. Los contratos inteligentes basados en cadenas de bloques pueden programar condiciones automáticas de acceso o exclusión del sistema económico. Los dispositivos conectados a la red, desde teléfonos hasta electrodomésticos, generan un flujo constante de datos sobre cada aspecto de la vida cotidiana. Y todo esto está convergiendo hacia un ecosistema tecnológico donde el control centralizado de la actividad económica y social de la humanidad entera no solo es posible, sino que está siendo activamente implementado. No estamos diciendo que cada avance tecnológico sea inherentemente maligno. La tecnología es una herramienta y, como toda herramienta, puede ser utilizada para el bien o para el mal. Pero lo que sí estamos señalando es que la tecnología necesaria para implementar el tipo de sistema de control global que Apocalipsis 13 describe ya existe. Y su existencia es una señal más de que la línea temporal profética continúa avanzando con precisión inexorable. Conectemos ahora todos estos hilos en un tapiz coherente. El Sanedrín se ha reconstituido. Los instrumentos del templo están preparados. Las vestiduras sacerdotales han sido confeccionadas. Los sacerdotes están siendo entrenados. Las vacas rojas han aparecido en Israel. La declaración oficial de preparación para la reconstrucción ha sido pronunciada. Las alianzas geopolíticas descritas en Ezequiel están tomando forma. Los acuerdos de normalización están creando la infraestructura diplomática para un pacto abarcador. La tecnología para un sistema de control económico global está operativa. El conocimiento se ha multiplicado exponencialmente. El Evangelio está alcanzando los confines de la tierra a través de medios digitales. Jerusalén se ha convertido en el epicentro de la tensión internacional. Y el mundo entero, conscientemente o no, está siendo atraído hacia un punto de convergencia que las Escrituras describieron con miles de años de anticipación. Si esto no capta tu atención, es difícil imaginar qué lo haría.
Si esta convergencia de señales no despierta al menos una chispa de reflexión en tu interior, entonces quizás necesites detenerte, apartar el ruido del mundo por un momento y preguntarte sinceramente, ¿es posible que todo esto sea coincidencia? ¿Es posible que un libro escrito hace 2000 años, basándose en profecías aún más antiguas, esté describiendo por pura casualidad exactamente el tipo de mundo en el que vivimos hoy? Los escépticos dirán que cada generación ha creído vivir en los últimos tiempos. Y tienen razón en que muchas generaciones anteriores interpretaron los eventos de su época como señales del fin. Pero hay una diferencia fundamental entre nuestra generación y todas las anteriores. Ninguna generación previa tuvo la convergencia simultánea de todas las señales. Muchas tuvieron algunas. Ninguna las tuvo todas. Nuestra generación es la primera en la historia que puede señalar cada una de las condiciones previas descritas en la profecía bíblica y decir, esto está ocurriendo ahora mismo, todo al mismo tiempo. Eso no significa que debamos fijar fechas. Ya lo dijimos y lo repetimos. Pero sí significa que debemos vivir con una conciencia agudizada de la temporada en la que nos encontramos. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo por saber interpretar la apariencia del cielo, pero no saber discernir las señales de los tiempos. Mateo 16:3. Que no se diga de nosotros lo mismo. Hablemos brevemente de algo que pocas veces se menciona en las discusiones sobre profecía, pero que tiene una relevancia profunda. El papel de la Iglesia, entendida como el cuerpo global de creyentes en Cristo, durante este momento de la historia. Independientemente de la posición que uno sostenga sobre el momento del arrebatamiento, hay un consenso universal entre los estudiosos bíblicos de que los creyentes tienen un papel activo que desempeñar mientras permanezcan en la tierra. Jesús lo expresó en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al novio. Todas tenían lámparas. La diferencia estaba en la preparación. Las prudentes llevaron aceite extra, las insensatas no. Cuando el novio tardó, todas se durmieron. Pero cuando sonó el grito a medianoche anunciando su llegada, solo las que estaban preparadas pudieron entrar a la fiesta. Las demás encontraron la puerta cerrada. Esta parábola no es un cuento para niños. Es una advertencia solemne de que no basta con tener la apariencia de preparación. No basta con asistir a reuniones, con conocer la terminología correcta, con compartir videos proféticos en las redes sociales. Lo que importa es la condición interna del corazón. El aceite en la parábola representa lo que no puede ser prestado ni falsificado, una relación genuina, personal e intransferible con Dios. Y esta es quizás la reflexión más importante que podemos extraer de todo lo que hemos compartido hoy. En medio de toda la fascinación con las profecías, las señales, los templos y los eventos geopolíticos, no podemos perder de vista lo esencial. Lo esencial no es cuánto sabemos sobre profecía. Lo esencial es cuán profunda es nuestra relación con el Dios que la reveló. Hay personas que pueden recitar de memoria cada detalle de Apocalipsis, pero cuyo corazón está tan frío como las piedras del desierto. Y hay personas que apenas conocen las complejidades del texto profético, pero cuyo amor por Dios arde con una intensidad que ningún viento puede apagar. Cuando el novio llega, no pregunta, ¿cuánto sabes sobre los sellos y las trompetas? Pregunta, ¿me conoces? ¿Te conozco? Esa relación es la preparación definitiva. No es un sustituto del conocimiento bíblico, porque el conocimiento es valioso y necesario, pero el conocimiento sin relación es como un mapa sin piernas para caminar. Te muestra el destino, pero no te lleva hasta él. Así que mientras observamos cómo los acontecimientos en Jerusalén se aceleran, mientras seguimos los desarrollos del Sanedrín y del Instituto del Templo, mientras monitoreamos las alianzas geopolíticas y los avances tecnológicos, hagamos algo más que acumular información. Permitamos que cada señal nos empuje más cerca de Dios. Que cada titular sobre Jerusalén se convierta en una invitación a la oración. Que cada profecía cumplida fortalezca nuestra fe en las promesas que aún esperan cumplimiento. Y que la conciencia de vivir en tiempos extraordinarios transforme nuestra vida cotidiana de ordinaria a extraordinaria. Porque si realmente creemos lo que las Escrituras dicen, entonces cada momento es precioso. Cada encuentro con otra persona es una oportunidad sagrada. Cada día que amanece es un regalo que no debe desperdiciarse en trivialidades. El apóstol Pablo escribió a los Efesios: «Miren pues, con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Efesios 5, 15, 16. Aprovechar el tiempo, redimir cada momento, vivir con intencionalidad. Esa es la respuesta práctica a todo lo que hemos explorado juntos. No podemos detener el reloj profético, no podemos alterar el plan divino, no podemos impedir que se cumplan las profecías escritas hace milenios. Pero sí podemos decidir cómo vivimos dentro de ese plan. Podemos elegir ser las vírgenes prudentes que mantienen sus lámparas encendidas.
Podemos elegir ser los siervos fieles que multiplican los talentos que les fueron confiados. Podemos elegir ser la sal que preserva y la luz que ilumina en una generación que desesperadamente necesita ambas cosas. El muro de los lamentos sigue de pie después de 2000 años. Las piedras que los romanos no pudieron derribar continúan siendo testigos silenciosos de la fidelidad de Dios. Y ahora esas mismas piedras están presenciando el comienzo de algo que generaciones enteras soñaron pero nunca vieron. La preparación activa, concreta y declarada para la reconstrucción del tercer templo. La historia se está acelerando, los eventos se están comprimiendo, las señales se están multiplicando. Y el cielo parece estar conteniendo el aliento, esperando el momento que solo el Padre conoce. En medio de todo esto, nuestra posición no es de espectadores pasivos, es de participantes activos en el drama más grandioso que el universo haya presenciado. Cada oración que elevamos importa. Cada vida que tocamos deja una huella eterna. Cada decisión que tomamos en favor de la verdad, la justicia y el amor contribuye al mosaico glorioso que Dios está componiendo a través de la historia. No tengas miedo de los tiempos en los que vives. Ten temor reverente del Dios que gobierna esos tiempos. No te inquietes por las tormentas que se avecinan. Anclate en la roca que ninguna tormenta puede mover. No te desesperes ante la oscuridad que se intensifica. Recuerda que la luz brilla con más fuerza precisamente cuando la oscuridad es más profunda. Y cuando mires hacia Jerusalén, cuando escuches las noticias sobre el templo, cuando leas sobre los movimientos del Sanedrín y las preparaciones sacerdotales, recuerda las palabras del Señor Jesús. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Lucas 21:28. No bajes la cabeza, levántala, no retrocedas, avanza, no te rindas, persevera, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. El tercer templo puede estar a la vuelta de la esquina. Los eventos del fin pueden estar más cerca de lo que cualquiera de nosotros imagina. Pero hay una promesa que trasciende todos los templos, todas las tribulaciones y todas las batallas. La promesa de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Esa promesa es tu ancla, esa promesa es tu escudo, esa promesa es la razón por la cual puedes enfrentar el futuro, sea cual sea, con paz en tu corazón y esperanza en tus ojos. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Jerusalén está en el centro de ese cambio. Y tú, escuchando estas palabras, en este preciso momento, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay un propósito para tu vida que trasciende las circunstancias temporales. Hay un plan que te incluye. Hay una historia que te necesita. No desperdicies este momento. No dejes pasar esta oportunidad. No permitas que el ruido del mundo ahogue la voz que está hablando a tu corazón en este instante. Las piedras del tercer templo esperan. Los sacerdotes se preparan. Las trompetas de plata están listas para sonar. Y en algún lugar, más allá de las nubes, más allá de las estrellas, más allá de todo lo que nuestros ojos pueden ver, el Rey de Reyes aguarda el momento señalado por el Padre para montar su caballo blanco y regresar a la tierra que lo vio caminar, enseñar, sufrir y triunfar sobre la muerte misma. Ese día viene. Y cuando llegue, nada volverá a ser igual. Ni la tierra, ni el cielo, ni la humanidad, ni tú. ¿Estás listo? Esa es la pregunta que cada señal en Jerusalén te está haciendo. Esa es la pregunta que cada piedra del muro de los lamentos te susurra. Esa es la pregunta que cada profecía cumplida te plantea con urgencia creciente. No la ignores. No la postergues. Respóndela hoy.